¿Qué tal amigos? Buenos días. Seguramente habrás oído en cientos de ocasiones que si estás padeciendo un proceso diarreico, un alimento que debes eliminar completamente de tu dieta son las frutas. ¿Pero es cierto que debemos eliminar todas las frutas? Te puedo decir que no, que hay frutas que incluso teniendo una diarrea se pueden tomar, ya que van a acelerar o a permitir una mayor y mejor recuperación de cualquier proceso diarreico. En este vídeo te voy a explicar las 5 más importantes que vas a poder tomar siempre y en todo lugar cuando tienes una diarrea. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí te lo cuento. La primera fruta que podemos tomar incluso cuando tenemos un proceso diarreico es la pera. La pera puedes pensar que tiene un nivel muy elevado de agua, pero al mismo tiempo es una fruta con cierto grado de astringencia, es decir, de compactar o permitir una mayor compactación de las heces, de manera que pasen de su estado diarreico o líquido a un estado más semisólido, incluso ya llegando a los estados sólidos. La segunda gran fruta que siempre vas a poder tomar y que además es muy recomendable para la recuperación de todo proceso diarreico es la manzana. Básicamente porque tiene en su composición altos niveles de pectina, y la pectina es una sustancia que nos va completamente a compactar las heces, a que se conviertan en muy poco tiempo en heces sólidas. Vas a poder tomar la manzana además prácticamente como quieras, ya sea cruda, ya sea rallada o incluso asada. Las propiedades de la pectina se van a conservar siempre en cualquiera de estas formas. Otra fruta muy astringente y que se recomienda para pacientes cuando están padeciendo una diarrea es el melocotón. Te recomiendo que no sea melocotón en almíbar, porque este sí que tiene altos niveles de azúcar que por ósmosis nos podría agravar la diarrea. No nos la agravaría el melocotón, sino todo el almíbar que rodea al melocotón, pero un melocotón crudo tiene en su fibra una capacidad, una fibra muy astringente, una fibra que favorece la compactación de cualquier tipo de hez. Una fruta que además está muy recomendada para cortar cualquier tipo de proceso diarreico, ya sea diarreas muy acuosas o diarreas simplemente pastosas, va a ser el membrillo. Te recomiendo más que te la tomes cruda o natural, más que en forma de dulce de membrillo, porque el aporte excesivo de azúcar puede por osmosis aumentar la cantidad de líquido en la luz intestinal, cosa que no nos va a interesar. Pero el membrillo natural, vuelvo a decirte, es una fruta perfectamente asimilable para cualquier persona con diarrea, ya que favorecerá mucho el que la puedas cortar en menos tiempo. Y por último, una fruta fantástica, una fruta que viene siempre muy bien para cualquier proceso diarreico, es el plátano. El plátano tiene dos características fundamentales. La primera es los altos niveles de potasio que tiene, y sabéis que en todo proceso diarreico por ósmosis nuestro organismo se deshidrata y pierde grandes cantidades de potasio. Pero es que además el plátano tiene un tipo de almidón que ayuda a reducir el grado de erosión de la mucosa intestinal cuando está muy dañada, como en un proceso diarreico. Digamos que es un tipo de almidón protector de la mucosa, por lo tanto acelerará y mucho la recuperación de la diarrea, y además nos disminuirá mucho de los síntomas asociados a cualquier tipo de diarrea. De cualquier manera, en este vídeo te doy muchísima más información sobre los beneficios del plátano para la diarrea. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.